noche tranquila en un camping parecía no tener nada fuera de lo común. Un hombre se estaba grabando cerca de su tienda mientras vertía agua con calma, iluminado solo por la tenue luz del lugar. Todo parecía normal, hasta que algo llamó su atención a un lado. De repente se quedó completamente inmóvil. A pocos metros en la oscuridad había una figura silenciosa, con el rostro pálido observándolo fijamente. No se movía, no hacía ningún sonido. Esa inmovilidad absoluta hizo que el momento se volviera inquietantemente tenso. Sin pensarlo 2 veces, el hombre recogió rápidamente sus cosas. Su respiración se aceleró mientras abandonaba el lugar a toda prisa. No miró atrás ni una sola vez. El clip terminó dejando a muchos preguntándose qué era realmente aquella figura en la oscuridad. Una campista solitaria estaba grabando su tranquilo viaje por el bosque, documentando cada momento de la noche. Todo parecía normal hasta que escuchó un ruido extraño entre los árboles. Decidió investigar con su linterna, dejando la cámara en el suelo, sin saber que seguiría grabando. Mientras ella se alejaba, algo inquietante ocurrió en el fondo de la escena. Entre los arbustos, una figura pálida apareció lentamente por unos segundos antes de desaparecer. Cuando la campista regresó, se escucharon pasos apresurados cerca, como si algo hubiera huido. Intrigada pero nerviosa, continuó adentrándose en el bosque con la cámara en mano. Momentos después, la misma figura volvió a aparecer, escondiéndose detrás de gruesas ramas mientras parecía observarla. De repente la grabación se corta y nadie sabe qué ocurrió después. Dos campistas caminaban por el bosque cuando algo extraño llamó su atención entre los árboles. A la distancia, una figura oscura permanecía quieta observándolos. Al principio pensaron que era un perro, pero algo no encajaba. La silueta estaba erguida, apoyada sobre 2 patas. Cuando enfocaron la linterna, la criatura quedó parcialmente iluminada. Su cuerpo parecía cubierto de pelo oscuro y sus ojos reflejaban la luz con un brillo inquietante. Lo más extraño era que no huyó de inmediato, como lo haría un animal común. La figura se movía lentamente, casi como si intentara mantenerse oculta entre los árboles mientras seguía observándolos. Los campistas nunca lograron identificarla con certeza. Aquella noche terminó con una pregunta inquietante. ¿Qué era exactamente lo que los estaba mirando? Un grupo de amigos conducía cerca de una densa jungla cuando algo los obligó a frenar de golpe. En un pequeño claro, justo frente al vehículo, había una figura extraña observándolos fijamente. Al principio pensaron que era una persona perdida en el camino, pero algo no se sentía bien. How you doing? Oh. La figura permanecía inmóvil, mirándolos con una expresión difícil de interpretar, pero mientras la observaban con más atención, comenzaron a notar que su postura y sus movimientos no parecían humanos. Entonces empezó a arrastrarse hacia el coche, moviéndose de una forma rápida y antinatural. El pánico se apoderó del grupo. Sin pensarlo 2 veces, pisaron el acelerador y salieron a toda velocidad del lugar. Mientras se alejaban de la jungla, solo podían preguntarse qué había sido aquella cosa que se arrastraba hacia ellos desde la oscuridad. What's up, dude? La curiosidad llevó a un hombre a entrar en un edificio viejo y abandonado, un lugar cubierto de polvo y silencio. Al principio parecía una exploración cualquiera, hasta que notó algo moviéndose en el suelo frente a él. Entonces entendió que algunos lugares no están hechos para ser visitados. En medio del piso polvoriento,
Una criatura pálida se arrastraba lentamente hacia él. Sus movimientos eran extrañamente deliberados, casi calculados. Por un instante se detuvo, como si lo estuviera observando o evaluando antes de acercarse aún más. El hombre reaccionó justo a tiempo. Sin pensarlo 2 veces, se dio la vuelta y salió corriendo del edificio. Aún hoy, recordar ese momento provoca escalofríos, porque nadie sabe qué habría hecho aquella cosa si él hubiera dudado un segundo más. Las cámaras de seguimiento nocturnas suelen captar animales cruzando el bosque, pero esta grabación fue diferente. Al inicio todo parecía normal. Árboles, oscuridad y silencio. De pronto algo pálido comenzó a aparecer lentamente frente a la cámara. La criatura tenía un cuerpo alargado y movimientos extrañamente tranquilos. No corría ni parecía asustada. Simplemente avanzaba con una calma inquietante. Lo más perturbador era su forma. No se parecía a ningún animal conocido ni a algo claramente humano. Cuando los lugareños vieron las imágenes, muchos sintieron escalofríos. La figura desapareció lentamente en la oscuridad del bosque, dejando solo silencio en la grabación. Desde entonces quedó una pregunta inquietante: ¿qué más podría estar caminando allí por la noche? Una noche silenciosa en el bosque se volvió inquietante cuando un campista, sentado dentro de su tienda, escuchó fuertes sonidos que parecían gritos lejanos. Sin saber qué los provocaba, decidió no salir y esperar hasta la mañana. Pero cuando revisó el área, algo extraño apareció entre los árboles. A lo lejos distinguió una figura alta y delgada moviéndose lentamente. Su forma era tan difusa que resultaba imposible identificarla. «Mira, ¿ves eso?», murmuró mientras intentaba convencerse de que no era nada. Finalmente decidió ignorarlo y prepararse para abandonar el lugar. Horas después, mientras se alejaba del bosque, el mismo sonido inquietante volvió a escucharse. Esta vez parecía más cercano, como si algo corriera hacia él desde la oscuridad. Sin mirar atrás, el campista aceleró el paso y abandonó el lugar de inmediato. De regreso a casa después de un viaje de campamento, un hombre conducía por una carretera oscura cuando algo extraño llamó su atención al costado del camino. A la distancia parecía una persona de pie entre las sombras, pero cuanto más la observaba, más notaba que algo no encajaba. La figura comenzó a moverse lentamente. Sus brazos estaban doblados en ángulos extraños y cada paso parecía antinatural, aunque claramente tenía pies humanos. Ese movimiento torpe y silencioso hizo que una sensación de inquietud creciera rápidamente. Cuando la figura empezó a acercarse hacia el coche, el hombre sintió una sacudida de pánico. Sin pensarlo 2 veces, arrancó el vehículo y se alejó del lugar a toda velocidad. Incluso ahora, sigue preguntándose qué fue lo que vio aquella noche. Al borde del bosque, un hombre se quedó completamente paralizado. Tenía la extraña sensación de que algo lo estaba observando desde la oscuridad. Entonces lo vio. Entre los árboles apareció una figura cubierta de pelo oscuro que comenzaba a moverse lentamente hacia él. La criatura avanzaba arrastrándose con una velocidad inquietante. Cada movimiento parecía cargado de tensión y propósito, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Había algo calculador en la forma en que se acercaba. El pánico lo dominó. Retrocedió torpemente y dejó caer su cámara al suelo. Cuando intentó volver a mirar, la figura ya no estaba. Había desaparecido entre los árboles, dejando el bosque en completo silencio una vez más. ¡Oh, freak! Mientras exploraba un bosque cercano a un pantano, un hombre notó algo que lo hizo detenerse en seco.
Sobre un tronco caído que cruzaba el agua había una pequeña figura sentada en silencio. Al principio pensó que era algún animal, pero su rostro parecía inquietantemente humano. Sorprendido, sacó su cámara y comenzó a grabar. La figura permanecía inmóvil, observándolo desde el tronco húmedo, pero justo cuando intentó acercarse un poco más, la criatura reaccionó de repente y saltó directamente al agua oscura del pantano. El agua se agitó por unos segundos y luego todo volvió al silencio. La figura había desaparecido por completo. Después de eso, toda la caminata se sintió distinta. Mientras regresaba, el hombre no dejaba de preguntarse qué era exactamente lo que acababa de ver. Un video compartido en internet comenzó a llamar la atención cuando un testigo grabó algo extraño en un área abierta. A la distancia se distinguía una figura alta que parecía moverse entre las sombras. Al principio era difícil identificarla hasta que empezó a caminar. La criatura avanzaba erguida sobre dos patas, con extremidades largas y orejas puntiagudas claramente visibles. Su silueta recordaba a un lobo, pero sus pasos eran demasiado controlados para cualquier animal conocido. Quien grababa apenas podía ocultar el nerviosismo. Mientras mantenía distancia, la cámara captó cómo la figura continuaba moviéndose con una calma inquietante. Cada paso parecía deliberado, casi consciente. El breve clip terminó dejando a muchos con la misma pregunta: ¿qué fue realmente lo que apareció allí? Un granjero regresaba a su pequeño cobertizo en plena noche cuando notó movimientos extraños cerca del campo. Intrigado, sacó su cámara para grabar. En medio de la penumbra apareció algo inquietante, una figura alta y completamente oscura de pie entre las sombras. Cuando la cámara enfocó mejor, el hombre vio algo aún más perturbador. De la cabeza de la figura sobresalían cuernos largos y marcados. El granjero se quedó paralizado por un segundo, hasta que la criatura dejó escapar un grito que resonó por todo el campo. El sonido lo hizo estremecerse y casi dejó caer su teléfono del susto. Aquella cosa permanecía allí, inmóvil en la oscuridad. Esa noche el granjero se fue con una inquietante sensación. Tal vez algunas leyendas no son solo historias. Un visitante recorría un zoológico en Rumania cuando notó algo extraño. En una zona apartada encontró una sección que no aparecía en ningún mapa del lugar. Intrigado, decidió acercarse para ver qué había allí. Dentro de una jaula vio algo que lo dejó helado. Una criatura con apariencia casi humana se aferraba con fuerza a los barrotes, mirando con una expresión furiosa, como si quisiera escapar. Algunas personas cercanas le advirtieron que no se acercara demasiado. El hombre grabó el encuentro y subió el video a internet. En poco tiempo el clip se volvió viral y comenzaron todo tipo de teorías. Algunos pensaban que era solo un animal extraño, otros creían que ocultaba algo que el público nunca debía ver. Una familia caminaba tranquilamente por un sendero del bosque, disfrutando el día juntos entre árboles y silencio. Todo parecía normal hasta que uno de los niños se detuvo de repente. Entre las ramas cercanas, algo grande sobresalía desde la oscuridad del bosque. Curiosos pero algo nerviosos, sacaron la cámara para mirar mejor. Al enfocar hacia los árboles, la imagen reveló una figura enorme y oscura moviéndose lentamente entre las ramas. Su tamaño y su forma no parecían corresponder a ningún animal común. La familia se quedó inmóvil por un momento, mirándose entre ellos sin saber qué decir. Nadie podía identificar lo que estaban viendo. La figura desapareció entre los árboles, pero la sensación quedó clara. Aquello no parecía algo normal. Durante un viaje de campamento nocturno, un youtuber llegó a un pueblo remoto que los lugareños llamaban en voz baja el pueblo de los olvidados. Intrigado por las historias del lugar, encendió su cámara y salió a explorar cuando cayó la noche. Poco después, el silencio del bosque se rompió con gritos lejanos y sonidos difíciles de identificar. All the time, as well as
En un momento se detuvo en seco, convencido de que una voz había pronunciado su nombre desde algún punto cercano entre la oscuridad. Más tarde, mientras descansaba en su tienda, escuchó pasos acercándose lentamente. De pronto sintió un peso extraño presionándolo, inmovilizándolo por completo. La grabación termina con él paralizado, y ahí es donde el misterio se vuelve aún más inquietante. Mientras acampaba en lo profundo del bosque, un hombre se despertó sobresaltado por un grito extraño que rompía el silencio de la noche. Miró su reloj, eran alrededor de las 2 a.m. El sonido parecía humano, pero algo en él resultaba inquietantemente diferente. El ruido se movía entre los árboles con una velocidad imposible para cualquier animal que él conociera. Algunos lo habrían llamado un críptido, otros algo aún más extraño. Con manos temblorosas, levantó su linterna y apuntó hacia la oscuridad. A lo lejos un par de ojos brillaron al reflejar la luz. El hombre se quedó completamente paralizado. El sonido seguía acercándose entre los árboles, pero él no podía entender qué era exactamente lo que estaba allí afuera. Mientras paseaba a su perro cerca del borde de un bosque, un hombre notó algo que lo hizo detenerse de golpe. A unos metros de distancia entre los árboles, una enorme figura negra y cubierta de pelo permanecía completamente inmóvil, observándolo en silencio. El tamaño, la postura y el silencio absoluto hicieron que el momento se sintiera irreal. No parecía una persona y tampoco una broma. Mientras el bosque volvía a quedar en calma, el hombre solo podía preguntarse, ¿acababa de ver algo parecido a Bigfoot? Durante unos segundos nadie se movió. El hombre sujetaba la correa mientras la figura lo miraba fijamente. Luego, con una calma inquietante, la criatura se dio la vuelta y comenzó a alejarse con pasos pesados y lentos. Un hombre dormía solo en una casa en el árbol, en lo profundo del bosque. Cerca de la medianoche, unos ruidos extraños lo despertaron. Al principio pensó que era un animal, pero los sonidos se hicieron más intensos. Era una mezcla inquietante de llanto y risa. Con el corazón acelerado, tomó su linterna y apuntó hacia el suelo. En ese momento se quedó completamente congelado. Entre los árboles se movía lentamente una figura vestida de rojo, caminando con un movimiento extraño y perturbador. Mientras avanzaba, la figura emitía esos mismos sonidos escalofriantes que lo habían despertado. El hombre permaneció inmóvil en la casa del árbol, sin atreverse a hacer ruido. En ese instante solo tenía una pregunta en mente: ¿qué había realmente allí afuera? Una noche tranquila en el bosque cambió cuando un campista, que había estacionado su auto cerca de los árboles, notó una enorme silueta acercándose desde la oscuridad. La figura comenzó a moverse alrededor del vehículo lentamente, manteniéndose agachada y avanzando con pasos cuidadosos. Su tamaño era difícil de calcular, pero claramente no parecía un animal común. La criatura rodeó el coche varias veces, como si estuviera observando o evaluando lo que había dentro. El campista permanecía en silencio, intentando no hacer ningún movimiento. Después de unos momentos tensos, la figura simplemente se alejó y desapareció entre los árboles. Algunos dirían que pudo ser un animal grande, otros pensarían en algo como un dogman. Pero la verdadera pregunta sigue abierta: ¿qué estaba allí esa noche? Mientras acampaba sola cerca del bosque, una niña notó movimiento entre las sombras. Al mirar con atención, distinguió una figura que parecía un lobo, pero algo en ella no encajaba. Sus ojos brillaban intensamente y sus patas eran anormalmente delgadas. Por un momento la criatura se quedó quieta observándola. Sus movimientos resultaban extraños, casi torpes para cualquier animal conocido. La niña susurró nerviosa que aquello no parecía un coyote.
Entonces la figura dio un salto repentino hacia ella. Antes de alcanzarla, la criatura se detuvo en seco y salió corriendo hacia la oscuridad del bosque. Incluso desde la distancia, la niña sintió como si alguien hubiera pronunciado su nombre. El breve encuentro la dejó perturbada mucho después. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.